Hablemos de los desafíos en derechos humanos en México. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un programa que estoy seguro que será de su interés y tiene que ver con los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos. Y para ese efecto hemos invitado a un especialista en el tema, un gran activista, un gran promotor de los derechos humanos en México, que es Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Juan Carlos es maestro en Derecho Penal y candidato a doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, en España, desde luego. Ha sido, entre otros cargos, director del Programa de Cooperación México-Unión Europea de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta 2006. También ha sido consultor en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hasta 2008. Actualmente es director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y es docente en la Maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y en la Universidad Iberoamericana, entre otras cosas. Pues Juan Carlos, me da mucho gusto recibirte para hablar de este tema que son los derechos humanos, los desafíos en México en esta materia, sobre todo en el contexto del relevo que recientemente se dio en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde deja el cargo José Luis Soberanes, como muchas de las gestiones que, con críticas por parte de un sector fuerte de esa gestión, otro sector alabando esa gestión, y entra en su lugar Raúl Plasencia, y también en ese contexto se da el cambio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y aunque es un programa a nivel nacional, bueno, se da ese contexto de que hay cambio de ombudsman en la capital del país y en la nacional. En la del Distrito Federal llega Luis González Plasencia, que aunque comparten primero y segundo apellidos, no tienen ningún tipo de parentesco entre ellos. Entonces, en este contexto de cambios, que siempre implica una renovación, nuevas ideas, nuevos ímpetus, quisiéramos oír de un experto cuáles son los desafíos que a tu juicio enfrenta México en materia de derechos humanos. Pero para entrar en materia, Juan Carlos, y entrar en contacto con nuestro público, que no necesariamente son abogados, genéricamente, ¿qué vamos a entender por derechos humanos, Juan Carlos? Pues bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias Rafael por la invitación, al INACYPE también he sido profesor, he tenido el gusto de compartir con los alumnos del INACYPE en sus procesos de formación en algunos temas que se trabajan en el INACYPE sobre derechos humanos, que creo que el INACYPE ha tenido muy en claro la posibilidad de formar y discutir y abrir debates sobre estos temas para los ministerios públicos y la gente que se forma en el instituto. Muy bien, ¿qué entender por derechos humanos? Creo que los derechos humanos son un proceso histórico, es un proceso que se va configurando y que se tiene que relacionar con el concepto de Estado de Derecho. ¿Qué se entiende por derechos humanos? Es difícil entenderlo sin la construcción jurídica del Estado de Derecho. Y creo que es importante entender que el elemento central del debate trasciende históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y la construcción o lo que se denominó la internacionalización de los derechos, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tú sabes, como respuesta a las grandes violaciones cometidas en la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, se van configurando ciertos tratados internacionales y yo personalmente asumo una posición más jurídica, más de construcción jurídica de los derechos, de aquellos derechos que están reconocidos en los tratados internacionales y en las constituciones, que se conocen como derechos fundamentales. Podríamos tener un debate sobre la fundamentación filosófica de los derechos, si somos justnaturalistas, si el derecho humano nacemos con el derecho, si todos somos iguales, pero creo que ahí algún teórico como Bobbio plantea el debate de la igualdad ficticia de los derechos, en el sentido de la necesidad de reconocer que hay una igualdad fáctica, jurídica, y una desigualdad en el deber ser, ¿no? En el ser, perdón. Entonces los derechos como el deber ser implican la posibilidad de realización del individuo en un contexto de desarrollo integral
y allí entendemos el concepto de universalidad. No se puede hablar, por ejemplo, del derecho a la vida sin el derecho a la salud, sin el derecho a la educación, no se puede hablar del debido proceso sin un abogado, etc. Esos son los elementos. Ahora, en México se ha venido discutiendo recientemente la necesidad de reconfigurar esta palabra de garantías. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa la garantía? Si la garantía Sí, que también ha sido parte del debate, ¿no? Porque a nivel de nuestra Constitución están plasmadas en la parte dogmática las garantías individuales, ¿no? Exactamente. Que o se entiende que son los derechos humanos, y ahí entra el debate que son lo mismo, que son diferentes, ¿no? Es un debate importante, no solamente es un debate semántico, no es un debate, es un debate conceptual profundo de lo que significa el concepto de garantía y lo que significa el concepto de derechos. Quizás sería importante mencionar que la Constitución mexicana, que fue una constitución muy importante para inspirar a la Declaración Universal, a la Constitución de la República Alemana de Weimar o a la Constitución Republicana Española en la década de los 30, hoy en día ha tenido o tiene un retroceso importante, una desactualización. Sí, en su momento fue de vanguardia, pero estamos hablando ya de 1917. Exactamente. ¿No? Y hoy en día es importante repensar el concepto de garantía. Lo que se viene planteando es que la garantía no es el derecho. El derecho es la posibilidad de disfrutar como ser humano y de acuerdo al reconocimiento que el Estado da. Y la garantía es el mecanismo para hacer efectivo el derecho. Entonces se ha venido planteando la necesidad de reformar el artículo 1 de la Constitución, en el sentido de modificar el título primero que se denomine no de las garantías individuales, sino de los derechos humanos. Y además no son solo individuales, porque si tú entiendes los derechos colectivos, el derecho actual, por ejemplo, el gran debate que hay sobre el derecho al agua, es un derecho humano el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, etc. En ese sentido hay que entender esta construcción jurídica de los derechos como un derecho, como un proceso de configuración histórica. Ahora, pero la materia de las garantías que prevé nuestra Constitución y la materia de los derechos humanos es el mismo. Digámoslo que... ¿No tiene que ver con cómo se conceptualiza cada uno de ellos? Sí, no, digamos que en México se entiende como lo mismo. En el desarrollo jurídico constitucional comparado de otros países o en el derecho internacional no es lo mismo. Los derechos humanos son una construcción jurídica que le da al hombre individual y colectivamente la posibilidad de desarrollarse en el concepto de Estado de Derecho. La garantía es el mecanismo de realización. Entonces ahí hay un problema importante. Para aclarar un poco, mira, una garantía del derecho a tener abogado, ¿cuál es? Es el que el Estado te nombre una defensoría pública adecuada. O una garantía frente a las violaciones en el proceso judicial, ¿cuál es? El amparo. En excelencia, la garantía en nuestra Constitución es el amparo, pero el amparo no es un derecho, el amparo es un mecanismo de realización del derecho. Claro, ¿sí? por supuesto. Entonces, es muy difícil en el foro jurídico, y mucho de tu público es especialista, jueces, abogados, es muy difícil entrar en este debate porque implica reconceptualizar toda la construcción que nos han venido planteando desde la academia, desde la universidad, en este sentido de ubicar el concepto de garantía igual a derecho, lo cual no es cierto, ¿no? Hay diferentes. Y el otro punto que tú mencionabas, las garantías son individuales, pero los derechos son colectivos también. Los derechos se pueden realizar colectivamente. Ya lo habías mencionado, Juan Carlos, entonces hay que distinguir entre derechos humanos individuales y colectivos. Sí. Los individuales son claros, son los que eventualmente nos pueden venir a la mente: derecho a la vida. Integridad muy personal, claro, ¿no? Integridad personal, el derecho al honor de las personas, la libertad de expresión, este tipo de elementos. Y hay algunos derechos, quizás lo que se viene planteando es que la universalidad de los derechos implica que los derechos se relacionan entre sí. Mira, el derecho a la salud puede ser un derecho individual, pero también es un derecho colectivo. Por ejemplo, una comunidad que no tiene acceso a un centro médico, es un derecho que afecta a toda la comunidad. La pregunta es si el Estado está en la obligación de otorgar estos derechos o no, el derecho a la salud. Vía, por ejemplo, amparo, que es un debate en México que todavía no ha tenido mucha construcción y que en otras cortes como la constitucional colombiana, la argentina, se ha venido desarrollando. Podrían ampararse esa comunidad para exigir que el Estado dé un cuadro básico de medicamentos, de la norma oficial mexicana, construir un hospital, y ese es un debate en México. Hasta ahora muy pocas decisiones han ordenado eso, ¿no? Claro, porque digo, yo sin ser especialista ni en una cosa ni en la otra, es decir, ni en derechos humanos ni en amparo, si está establecido a nivel constitucional el derecho a la salud, como él está,
Claro. Y si no me lo dan, eventualmente sí podría yo solicitar Claro. el amparo para efectos de establecer esto, ¿no? Ese es el tema, es decir, mira, se ha venido desarrollando, y quizás aquí valga la pena revisar a Burgoa, uno de los grandes maestros, y que todavía se sigue estudiando en algunas universidades, a pesar de que hay otros académicos y otro desarrollo del derecho constitucional y de amparo actual. Burgoa manifiesta que los derechos sociales que están en la Constitución no son defendibles por el amparo. Y es un tema importante. Como derecho a la salud. Como el derecho a la salud, porque se considera que estos derechos son programáticos. ¿Qué significa? Que requieren de una realización posterior, de una ley secundaria, que desarrolle y asigne presupuesto para poder garantizar el derecho. Es decir, la comunidad que no tiene su hospital no podría ampararse para exigir su derecho a la salud vía constitucional. Eso está cambiando en México, afortunadamente. Hoy en día, algunos amparos, uno muy interesante de un juez en Guerrero, que ordenó al Estado de Guerrero, al Estado federativo, construir un centro de salud de una comunidad indígena que se denomina Mininuma, y el juez dijo, la Constitución la hago efectiva vía amparo y ordeno que se asignen los recursos para la construcción de ese hospital. No me importa si es un problema programático, es un derecho constitucional que yo lo hago efectivo vía amparo. Es interesante, ¿no? Sí, es un precedente. Es un precedente importantísimo. Importantísimo. Ya la Suprema Corte de Justicia, en algunas decisiones de amparo, la ponencia del ministro Cosío, ha venido conceptualizando el derecho a la salud, por ejemplo, con los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí entra el otro gran tema, y es dónde ubicamos en nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos, que ese es el otro gran debate que se ha venido planteando, ¿no? Por ejemplo, tú ubicas el artículo 133 y se plantea que los tratados internacionales hacen parte del marco jurídico mexicano. Sin embargo, algunos académicos y profesores hemos venido determinando que no se requiere la ubicación en el 133. El 133 es un artículo que me permite, dentro de esa pirámide clásica de Kelsen, una ubicación jerárquica, la Constitución, los tratados, las leyes federales, pero eso no apunta a la mayor protección de los derechos humanos en México. Para nosotros es fundamental que el juez tenga la capacidad de incorporar los tratados en la Constitución y aplicarlos a los casos concretos. Es decir, la posibilidad de que el tratado amplíe el derecho constitucional. Por ejemplo, el derecho a la salud pueda ser ampliado por el Pacto de Derechos Sociales. Que sirva de fuente para reformas constitucionales en la fuentes materia, ¿no? Y sobre todo, Rafael, de interpretación en favor de la persona, aplicando un principio que es el principio pro persona, que significa que el juez va a tener la capacidad de ponderar derechos y aplicar el derecho que mejor convenza, que mejor favorezca. Te pongo un ejemplo, el artículo 123 constitucional, que establece que los funcionarios de la policía no podrán, una vez sean sancionados, si son restituidos al cargo y se demuestra que son inocentes, no será posible reinstalarlos en su cargo. Eso es muy reciente, en la reforma del 2008. La pregunta que surge ahí es, ¿puede la Constitución establecer un artículo que en sí mismo viole la presunción de inocencia? Sí me explico, es decir, si un funcionario policial ha sido destituido fulminantemente por una sospecha y demuestra que es inocente, ¿por qué negarle el derecho a reinstalarse en su cargo cuando ha sido demostrado que es inocente? Pensemos en una persona que lleve 25 años trabajando. Le vamos a negar toda su posibilidad, la Constitución lo establece. El punto es, ¿qué tendría que hacer el juez si se presenta un amparo vía interpretación del 123? El juez no podría más que aplicar el 123 y decir, la Constitución me lo dice, yo no puedo hacer nada más. Claro, es la inconstitucionalidad de los artículos constitucionales, ¿no? Pero de esto hablamos, Juan Carlos, después de hacer un muy breve corte. No se vaya, regresemos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando con Juan Carlos Gutiérrez. El tema es los desafíos en México en materia de derechos humanos. Y antes de continuar, quisiera poner a su consideración una de las últimas obras editadas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es la investigación criminalística en hechos de tránsito terrestre. Es un libro que ha sido muy demandado. De hecho, esta es la tercera reimpresión. Lo sometemos a su consideración.
Si alguno de ustedes está interesado, bien puede llamarnos. Tenemos 5 libros para las primeras personas que nos llamen y estén interesadas en él. Investigación criminalística en hechos de tránsito terrestre. También les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Bueno, volviendo a nuestro tema, Juan Carlos, estábamos en esta parte muy interesante. Sí. Creo que era muy ilustrativo el ejemplo que ponías del artículo 123. Y hay mucho que avanzar. Entiendo que aquí el mensaje es que, bueno, puede haber tratados internacionales en materia de derechos humanos que pueden brindar este derecho. Claro. Y aquí lo negaría el 123, y ahí hay una suerte de conflicto y el juez tendría que decidir. Sí, claro. Mira, un poco el debate sería, uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos es garantizar que el juez tenga la mayor posibilidad de interpretar la Constitución y aplicar los derechos, porque ¿quién es quien en el fondo tiene que aplicar derechos fundamentales, derechos humanos? Ahora, ¿cómo haríamos eso? Porque yo veo, Juan Carlos, que aquí el problema es que de pronto nuestra Constitución se está convirtiendo en un catálogo, porque si no está específicamente señalado en la Constitución, de pronto resulta que es inconstitucional o que es constitucional, etcétera, como ha pasado en el caso de una figura que hablaremos seguramente un poquito más adelante cuando hablemos de derechos humanos y delincuencia, por ejemplo, del arraigo, ¿no? Claro. Es decir, finalmente se eleva a rango constitucional para que se acabe la discusión si es constitucional o no es constitucional. Claro. Es decir, ¿cómo podríamos dar nosotros esa posibilidad de que los jueces interpreten la Constitución y que sea una Constitución que adopte principios bajo los cuales el juez, pensemos en el máximo tribunal que es nuestra Suprema Corte de Justicia, pueda hacer esa interpretación? Pues mira, hay una frase que es muy interesante que dice algo así como: la Constitución dice lo que los jueces dicen que la Constitución dice. Es un poco como un trabalenguas jurídico, pero es muy interesante porque la capacidad de interpretación del juez de la Constitución en materia de derechos humanos puede ser resuelta a partir de la incorporación en el artículo 1 constitucional de los tratados internacionales. Es decir, como ya se está dando una propuesta que fue aprobada en Cámara de Diputados de reforma al artículo 1 constitucional, que establecería básicamente... ¿Esta reforma ya está en la Cámara? Ya está aprobada en primer debate en Cámara de Diputados y se está discutiendo actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. ¿Qué está planteando la reforma? Modificar el artículo 1 y decir... modificar el nombre del título, ya no se llamaría garantías individuales, sino derechos humanos. Y el segundo punto sería, la Constitución reconoce, no otorga, porque acuérdate que hay un problema, exactamente, es un problema filosófico muy importante, si el Estado me reconoce los derechos o me los otorga, que viene con el tema de la fundamentación filosófica de los derechos. Sí, del jusnaturalismo, ¿no? Te lo reconozco por el hecho de ser hombre o mujer, una realidad biológica, tienes esos derechos inmanentes. Imagínate que el Estado me tuviera que otorgar los derechos, ¿no? O sea, habrían derechos que el Estado no quisiera otorgar y me niega ciertos derechos. Muy bien lo que tú estás planteando en ese sentido del fundamento filosófico, pero el artículo diría entonces, en ese sentido, reconozco... esta Constitución reconoce y protege los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Eso va a ser muy interesante porque al entrar eso, el juez, al ponderar las contradicciones que tiene la propia Constitución, porque hay muchas contradicciones dentro de la Constitución, lo sabemos. Por ejemplo, el 33, que permite la expulsión sin debido proceso. De los extranjeros. Versus el 16. Perniciosos. Exactamente. Versus el 16, o los artículos que garantizan que todos los mexicanos y ciudadanos tendrían derecho al debido proceso. Hay una contradicción. Si el juez retoma el tratado internacional, puede resolver un asunto interpretando la Constitución, ponderando dos derechos que se contradicen y utilizando el tratado para proteger a la persona. Ese es en esencia el debate más interesante. Y el otro tema interesante es la necesidad de reformar el amparo, que ya hay una propuesta desde el año 2000 de la Suprema Corte de Justicia y algunos académicos como Fix Zamudio, como Arturo Saldívar, que participaron en ese grupo, que propone que el amparo procederá no solo contra los derechos constitucionales, sino contra los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales. Sería interesantísimo, porque me podría amparar yo por un tratado internacional y el juez y los abogados que no conocen el derecho internacional, porque ese es uno de los grandes problemas y retos que tenemos los abogados en México, tendrían que
analizar y estudiar los tratados internacionales para garantizar una mejor defensa de sus representantes. Ahora, ¿tú crees que nuestro país está preparado ahora mismo para eventualmente tener jueces, magistrados, ministros sobre todo, que puedan interpretar la Constitución con esa amplitud? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más hay un proceso en el que el debate de los derechos humanos está encima de la mesa, está planteado cotidianamente. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, constantemente estamos debatiendo sobre temas que tienen que ver con la seguridad pública y los derechos humanos, los límites al combate a la seguridad pública, a partir de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Y yo creo que el foro judicial y cada vez los jueces y muchos ministros y magistrados están asumiendo el debate de los derechos humanos porque se han dado cuenta que es fundamental en el proceso de construcción del Estado de Derecho y el Estado democrático, ¿no? Ya mencionábamos antes el gran debate sobre y tú lo manifestaste al iniciar el programa, sobre la CNDH, que quizás sería un tema que podríamos introducir, ¿no? ¿Cuál es necesaria la labor de la CNDH o no? ¿Es necesaria la labor de las comisiones de derechos humanos en los estados? Pues mira... a ver, antes de entrar a ese tema, Juan Carlos, que me parece de la mayor relevancia, una pregunta para... ¿a tu juicio ha habido ya un abuso ya en la legislación de derechos humanos? Porque de pronto parecía que ya todo es derecho humano y todos tenemos derecho a esos derechos, pero también en qué parte está nuestra obligación. O sea, ¿en qué parte está mi obligación de contribuir para que se pueda generar ese derecho a la salud? ¿O en qué parte está mi obligación para generar que se pueda cristalizar ese derecho a la vivienda y a un montón de cosas? O sea, porque todo parecía que de pronto estamos como que un montón de catálogos de derechos humanos que podemos demandar, que podemos exigir, pero como ciudadanos aparentemente no tenemos muchas obligaciones, ¿no? Y de pronto también me da la impresión que estamos como que en una época de queja y crítica permanente, ¿no? Claro. O sea, como que ya ese es nuestro ejercicio, ¿no? Claro. Crítica y demanda de derechos. Claro, muy bien. Mira, es un tema también sumamente importante. Creo que es una doble vía. Por un lado, es importante mencionar que en el nivel jurídico, la obligación del Estado en materia de derechos humanos no se puede desubicar, digámoslo así. El Estado es el responsable de garantizar los derechos. En eso estamos de acuerdo. Y creo que en algunos prácticamente no habría discusión. No habría discusión. Derecho a la vida, libertad de expresión, etc. Los que llaman de primera generación, ¿no? Sí. Ahorita ya hay tercera generación, ¿no? Pues mira, sí, ese es un punto muy importante. Algunos académicos de derechos humanos estamos planteando que ya el tema de las generaciones de los derechos han desaparecido. Eso es un tema importante. ¿Por qué? Porque precisamente hacer de los derechos generaciones le quita la universalidad. Menciono algunos temas, vuelvo al tema de la educación, por ejemplo. Una persona que se le niega el acceso a la educación por ser indígena o por situación de pobreza, el Estado ahí claramente tiene la obligación de brindar la educación a esa persona. Entonces, el debate jurídico respecto a la obligación del Estado, no solo de derechos de primera o segunda generación, está planteado en el centro de la discusión. El tema del medio ambiente. ¿Quién está obligado a proteger el medio ambiente? Ahí hay una corresponsabilidad. Pero si, por ejemplo... Pero ahí es muy claro, ¿no? Es muy claro, pero si, por ejemplo, las empresas privadas contaminan el agua, ¿quién está obligado a garantizar eso? ¿Hay una responsabilidad de los particulares? Claro que la hay, penal o una sanción administrativa. El Estado también tiene que garantizar que ese en particular no contamine el agua y tiene que realizar acciones para garantizar y llamarle la atención. ¿El ciudadano qué puede hacer frente a una empresa que está contaminando el agua? Pues podría denunciarlo, podría hacer las acciones necesarias, denunciar, etcétera, pero no tiene el control el ciudadano para exigir que la empresa no contamine el agua. ¿El ciudadano podría ir a cerrar la empresa? ¿Podría pararse enfrente de la empresa? No, podría exigirle al Estado que cumpla con la legislación. Entonces el tema de la corresponsabilidad, es decir, tenemos deberes frente a los derechos y tenemos obligaciones también. El tema de las obligaciones, de nuestros deberes como ciudadanos y obligaciones, tiene que ver más con un tema de cultura ciudadana, un tema más de, ok, soy tolerante, respeto al otro, éticamente asumo el discurso de los derechos del otro, respeto, eso es muy importante. En el debate de mi corresponsabilidad, por ejemplo, en la educación de los hijos, en el respeto a los hijos, en el respeto a sus derechos, en la posibilidad que yo tengo de aceptar al otro y reconocer
a los gays, travestis, homosexuales, lesbianas, al negro, al blanco, a todas las personas, entender esa diversidad, entender al indígena, la multiculturalidad. Esa es mi responsabilidad como ciudadano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respetar el debate, pero la responsabilidad jurídica sigue siendo del Estado, sigue siendo del Estado, y ahí creo que hay que hacer mucho énfasis. De acuerdo. Y aquí entramos al tema que tú anunciabas, Juan Carlos, que me parece muy importante. Hablábamos que ahorita todavía a nivel constitucional se denominan garantías individuales. La protección que tenemos los gobernados para el caso de que la autoridad violente alguna de estas garantías que establece la parte dogmática de la Constitución es el amparo. ¿Sí? Es decir, finalmente va a ser el Poder Judicial de la Federación quien me va a proteger de un acto arbitrario de los gobernantes. La pregunta es, si esto es así, ¿por qué necesitamos comisiones de derechos humanos? Y me refiero a la nacional y a las estatales. Porque la manera de finalmente obtener una protección que me brinde seguridad jurídica es vía el amparo, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de Mira, esto? yo creo que hay que diferenciar ahí, Rafael, la función, se ha venido confundiendo en el debate y en la opinión pública cuál es la función de los jueces en materia de protección de derechos y cuál es la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de lo que se denomina el ombudsman o ombudsperson, ¿no? La figura, que no es una figura, es una figura que existe en todos los países del mundo, digamos así. Ahora, el ombudsman no es un órgano jurisdiccional y sus recomendaciones no se fundamentan en el derecho, como sí se fundamenta la decisión de un juez de protección de derechos. Obviamente... Y por lo mismo no son obligatorias las de la comisión y por lo mismo sí son obligatorias las de un juez. La gran diferencia que existe, es decir, si un juez ordena que se te tiene que restituir el derecho violado, no hay nada que hacer, cumples o te vas a la cárcel si incumples el amparo como funcionario o como autoridad responsable. La CNDH, las comisiones estatales hacen recomendaciones a la autoridad. ¿Cómo funcionan los organismos de los ombudsman? Sobre la base de la ética y de la legitimidad del Estado. Y de la presión social. Y de la presión, obviamente, con ese tipo de presión. La presión social, ¿qué significa eso? Básicamente es, si la autoridad se niega a reconocer que violó derechos humanos, hay una presión social y una construcción de legitimidad. La autoridad que se niega a reconocer eso no es legítima en el respeto a los derechos humanos. Muy interesante la fundamentación, pero obviamente la CNDH o las comisiones estatales pueden hacer una recomendación y la autoridad decir yo no acepto esa recomendación, no la acepto, no es vinculante, jurídicamente no cumplo. Ahí hay un problema. O en algunas otras legislaciones las comisiones de derechos humanos tienen la posibilidad posteriormente, ante el incumplimiento de una recomendación, de ir ante un órgano judicial y exigir que se cumpla con la recomendación. Ese es un segundo paso. Así es, ya acudir entonces a la autoridad jurisdiccional. Exactamente. Y para esto, evidentemente, tiene que gozar de un gran prestigio el ombudsman o la comisión, ya sea nacional o sea de los estados. Y una gran legitimidad, obviamente, como tú planteas, es decir, el ombudsman funciona sobre la base de la legitimidad individual y de la propia institución. Con base a esto, porque lo mencionábamos al inicio del programa, Juan Carlos, con motivo de los relevos en las comisiones, hablemos ahorita a nivel nacional, aspecto nacional. Por ejemplo, ¿cuáles serían los desafíos importantes en materia de derechos humanos, por ejemplo, que enfrentaría el nuevo ombudsman nacional? Pues mira... tanto en cuanto a derechos como respecto a la propia comisión como institución. Claro, mira, yo creo que son muchos los desafíos que tiene el nuevo ombudsman. Primero, superar la gran cantidad, una andanada impresionante de críticas a la gestión de José Luis Soberanes. ¿Cuál es tu opinión, grosso modo, de esa gestión? Mira, ya lo hemos venido planteando en muchos foros, debates. El tema de la gestión de Soberanes es que fue una gestión que se caracterizó por la poca pulcritud, la poca transparencia en el manejo interno de la comisión, la opacidad en los salarios y en la discrecionalidad del manejo del gasto a nivel interno, el irrespeto a las víctimas en muchos casos y a los abogados que defienden derechos humanos. Soberanes vio durante toda su gestión a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como sus enemigos, es decir, con este debate que creo que era la premisa, el que no está conmigo está contra mí, una clásica alegoría a aquella forma de gestionar el tema
totalmente unilateral, y sobre todo una persona que antepuso sus convicciones ideológicas por encima de los intereses de los derechos humanos. El tema del aborto fue muy importante, fue paradigmático en ese sentido. Sí, claro, porque digo, finalmente cualquier opinión personal al respecto puede ser muy respetable, claro, pero institucionalmente muchas veces hay que desarroparnos de esas ideologías en aras de una institución, ¿no? Y el ombudsman debe ser neutral. Mira, Ahora, ¿es posible separarlo, Juan Carlos? Yo creo que es necesario. No es posible, es obligatorio separarlo. Es decir, el juez tendría que ser neutral en términos conceptuales y el juez debe aplicar la justicia objetivamente. Pero porque ahí tiene la norma, ¿no? Tiene la norma. Yo estoy de acuerdo con la norma, pero la norma dice esto. Pero la CNDH... Pero aquí en un debate conceptual, filosófico sobre el tema, ¿cómo adopta una institución una posición? ¿Con base a lo que piensa el titular? Es que creo que no era un debate conceptual, era un debate jurídico. Recuerda que lo que hace es... Pero aquí era sobre la reforma, ¿verdad? Sobre la reforma a la ley del Distrito Federal que establece la figura del aborto. Y él interpone la controversia. Él interpone esa controversia constitucional y antepone sus convicciones ideológicas en el sentido de plantear que las mujeres, que se debería declarar inconstitucional esa norma. ¿Qué sucede ahí? El ombudsman debe pensar en las dos posiciones que existen o las muchas posiciones que existen en este tema. No podría decir mi posición individual es esta y además es la posición de la CNDH, porque la CNDH debe respetar o integrar los derechos de todas las personas que representan o que habitamos en este país. Y hay muchísimas mujeres, millones de mujeres que no están de acuerdo con la posición que el ombudsman planteó en ese sentido. Entonces, ahí eso es un claro ejemplo de anteponer sus convicciones ideológicas, individuales y personales frente a un debate que además, el otro tema muy cuestionado es que no incorporó los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención de Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, etcétera, que obliga al Estado a abrir la posibilidad a la mujer de decidir sobre su sexualidad y sobre su cuerpo. Pero eso es un debate de nunca. Oye, Juan Carlos, ahorita me salgo un poquito de la comisión porque hablamos de la controversia constitucional que en su época José Luis Soberanes interpuso en la Corte con motivo de la reforma a la legislación penal en materia de aborto que hizo el Distrito Federal, donde se permite el aborto hasta antes de la 12ª semana, ¿no? Ese es el tema para contextualizarlo. Pero ahorita me salgo porque, digo, es un tema que evidentemente tú debes de conocer, quienes estamos atentos a periódicos, noticias, de pronto ha venido una suerte de escalada para penalizar el aborto en, creo que son ya 17 estados de la República, 16, creo que va el 18, en un fenómeno que no termino de entender porque finalmente estaba penalizado en términos generales en toda la República el aborto bajo ciertas circunstancias y había casi concordancia en las excluyentes, ¿no? Violación, malformación del feto, que esté en peligro la mujer de la vida, etcétera. De pronto se toma esta iniciativa en el gobierno nuestro federal respecto a despenalizar los primeros 12 semanas. Yo no quiero entrar a debates ideológicos si estuvo bien o estuvo mal, pero Dios fue lo que pasó. Pero de pronto pareciera que esto iba a abrir una posibilidad de que paulatinamente se fueran despenalizando legislaciones estatales. Hay sociedades que se ubican como muy conservadores y bueno, a lo mejor en este estado va a tardar, en este otro no, pero de pronto pasó al revés. Lejos que de pronto fuera una onda expansiva que fuera despenalizando esta circunstancia, a raíz de que las mujeres, y muchos hombres también, pero sobre todo las mujeres, han sido muy críticas en este tema en el sentido de que hay que despenalizar, que el aborto es una tragedia, es algo que no debe pasar, pero que no es metiendo a la cárcel a las mujeres como se va a solucionar, sino generando otra serie de condiciones en materia de salud, de educación, cultura. Y de pronto, no solamente no se despenaliza, sino que lo penalizan más. Hay estados que incluso han quitado las excluyentes de responsabilidad, las excluyentes. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué crees tú que pasó? Y segundo, por ejemplo, ¿cómo manejar un tema de derechos humanos tan delicado como este, donde hay ideologías y también fanatismos y muchas cosas? Pues mira, creo que desde la perspectiva de los derechos humanos el tema central es el siguiente, ¿podemos construir un Estado en el que impongamos una sola forma de entender el tema? Es decir, imponer, por ejemplo, la ideología de la Iglesia que ha venido planteando su posición, que es la que se está desarrollando en estos estados, 17, 18 estados que están reformando la Constitución. ¿Podemos imponer una sola forma de entender el problema?
en un Estado democrático, en un Estado social y democrático de derecho. Hoy el secretario de Gobernación ya manifestó que él estaba totalmente a favor de estas reformas. Y lo preocupante de esto es que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es quien en algunos estados ha impulsado junto con el PAN esta reforma. Y ahí nos preguntaríamos si dentro de los principios del PRI, este tema, dentro de los principios del partido, este tema y los propios militantes del PRI reconocen esta situación. Se supone que el PRI es un partido que está incorporado en la Internacional Socialista, ¿no? Por ejemplo, ¿aquí se valdrían encuestas, Juan Carlos, para conocer el parecer de la población? Yo creo que se valdrían encuestas, se valdrían puntos de vista. El tema, ¿sabes cuál es? Se nos viene ahorita otro corte, Juan Carlos. Dejamos plantear esta pregunta para ahorita que volvamos retomarla. Perfecto, no se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando con Juan Carlos Gutiérrez Contreras. El tema es los desafíos en materia de derechos humanos en México. Y también les recuerdo, como lo hacemos siempre, que nos puede escribir a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien también puede llamarnos al 54 87 15 00, extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias. Dejamos planteada una pregunta, Juan Carlos, en el pasado segmento que me parece de la mayor relevancia. Tú esbozabas el tema más o menos así, que si es válido que el Estado, que el gobierno, los legisladores, quien hace las leyes, puedan adoptar una sola posición respecto a un tema en particular. Exactamente. Aquí el caso es que yo quiero pensar que hay temas en los que hay casi unanimidad, ¿no? Derecho a la vida, es decir, no esclavitud, libertad de expresión, hay derechos como que hay un consenso. Sí. Pero, por ejemplo, este del aborto que platicábamos es uno que despierta pasiones incluso. Claro. Y tú decías, no se puede adoptar un solo criterio porque estaremos excluyendo a todos los demás. Claro. Entonces, ¿cómo actuar en este tipo de derechos que despiertan esa división? Mira, es intentar que el Estado no imponga una sola forma de entender el asunto. Es decir, si nosotros asumimos que hay una sola forma de aplicar el tema del aborto, sobre la base de la construcción ideológica o la fundamentación religiosa, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, que en este caso ha sido penalizar, básicamente. Exactamente. Por ejemplo, tú tienes una posición desde tu concepción ideológica, religiosa, moral. Yo te tengo que respetar esa concepción a ti como mujer o como hombre. Yo tengo una concepción diferente. Por ejemplo, yo creo que se debe garantizar que la mujer pueda optar por su sexualidad y por su decisión a decidir en qué momento quiere tener sus hijos. Lo que está sucediendo es que estamos imponiendo la primera forma de ver el tema. La mujer no tiene derecho a decidir sobre su sexualidad. Y si decide abortar, la vamos a encarcelar. Lo que estamos haciendo es negando la posibilidad al ser humano, a la mujer, a decidir sobre su sexualidad. Y el Estado está imponiendo una sola forma de ver el tema, que eso se acerca al fascismo. Es decir, la única forma, el Estado se realiza a sí mismo sin garantizar la libertad del individuo. En este debate, la libertad es fundamental. Y a tu juicio, una forma de garantizarla es que en la legislación se ponga que corresponde al ciudadano optar. No, digamos, cuando hay derechos que eventualmente son tan controvertidos. Lo primero es que no podemos insistir o exigir que una mujer pueda ser llevada a la cárcel hasta por 30 años. Si le quitas las atenuantes, una mujer que aborta y si entiendes que el derecho a la vida nace desde la concepción, la podemos condenar a 30 años por homicidio. Eso es gravísimo. Una mujer que tomó pensemos en una mujer pobre, una mujer que no tiene opciones, que tiene 15 años, que quedó embarazada en una zona rural, que tiene 4 o 5 hijos y le estamos negando la posibilidad de decir, eso es un tema social. Ahora, el otro debate central está en, ¿puede el Estado obligar y encarcelar a esa persona por optar sobre una decisión sobre su cuerpo de si quiere tener o no más hijos? Yo creo que no. El Estado le debe ofrecer, la mujer que no quiere abortar, no aborta. Eso es clarísimo. Así es. Aquella que quiera abortar, en este momento
en el Distrito Federal lo puede hacer en condiciones de salud adecuadas, que eso es el gran otro problema, no solo jurídico. Sí, que es la vertiente de salud pública. De salud pública. Estamos enviando a miles de mujeres en estos estados que están aprobando estas legislaciones. Al matadero. Vulgarmente mencionado, sí, exactamente. Un grave problema de salud pública, clínicas clandestinas, el problema de la salud. ¿Quién se preocupa por eso? En el fondo, el debate desde la perspectiva de los derechos humanos es el ser humano tiene la libertad de decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Y así debe interpretarse el tema. No sancionar, ni penalizar, ni mandar a la cárcel a una mujer que toma la decisión sobre si quiere o no tener hijos. Muy interesante, Juan Carlos, porque más allá de posturas personales que puedan tener quienes nos escuchan, se trata de cómo plantear en términos de legislación un derecho que eventualmente puede ser tan controvertido, ¿no? Cuando es fácil respecto a un derecho que prácticamente hay unanimidad, decíamos como el derecho a la libertad, ¿no? Exactamente. Bueno, nos desviamos precisamente porque estábamos hablando de los retos, desafíos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución, del Ombudsman, respecto a los desafíos en México, y precisamente hablabas de esta parte de administrativa y de ahí surgió la ideología del Ombudsman. Entonces Raúl Plasencia tendrá en principio que remar en contra de ciertas cuestiones administrativas al interior de la Comisión, ser más transparente, rendición de cuentas, informar en qué programas y para qué se gastan los recursos. Se habló mucho en esta contienda, Juan Carlos, del relevo, y se puede entender que es materia también de una contienda, que era un órgano muy obeso, que era un órgano que recibía mucho dinero y que tenía muchos servidores públicos. Claro. Digo, yo entiendo que esto puede ser como parte de los mecanismos que utilizan los distintos contendientes para acceder, pero tu opinión objetiva respecto a esto, ¿cuál es? Mira, es muy preocupante que un ombudsman y los altos cargos de la CNDH ganen aproximadamente 180,000 pesos al mes, más toda una serie de prebendas y garantías que ningún ciudadano del país lo tiene, a no ser que tenga un alto cargo. Creo que la primer gran acción que debería plantear el nuevo ombudsman es rebajar el salario. Es decir, no puedo ganar, tengo que ganar un salario ético, digno para mí, pero no ganar 180,000 y no transparentar toda la serie de gastos suntuosos que tiene este ombudsman y que Soberane se gastó durante 10 años. Es un gran mensaje al país. ¿Por qué? Se ven los derechos humanos como un gran negocio. Se ven los derechos humanos como una gran posición. No se ven como una construcción jurídica. La ciudadanía ya está empezando a ver a la CNDH como un elefante blanco que va caminando sin rumbo. Así es que eso es lo preocupante, porque decíamos en el primer segmento, Juan Carlos, que la fuerza del ombudsman y de las instituciones que ellos encabezan es la legitimidad y la credibilidad. La credibilidad, pero... Entonces, si de pronto se empieza a bombardear una institución de esta naturaleza, en el sentido de elefante blanco, o sea, institución obesa, que no es ágil, que no da resultados. No da resultados, que no ofrece alternativas, que no atiende bien a los ciudadanos y sobre todo un tema central, que no se posiciona claramente en los debates públicos y en los debates en materia de los derechos humanos. Ahora, esa pregunta, ¿cómo me posiciono en un debate público? Tú decías, no puede la ideología particular del ombudsman transminarse a su institución. ¿Cómo una institución, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es de la que estamos hablando, debe adoptar una posición institucional respecto a un tema en particular? Por ejemplo, nosotros ahorita hablábamos del aborto. Es más, si no mal recuerdo, creo que Luis González Plasencia, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, creo que Luis estaba de una conferencia o manifestó su apoyo a los matrimonios entre hombres en el Distrito Federal. Por ejemplo, ¿dónde distinguimos cuándo es una postura personal que yo como ombudsman llevo y se entiende que va a mi institución y cuándo no? Pues mira, es que la gran ventaja que tiene el ombudsman... Un debate interno, hay un consejo, ¿quién dice? Ok, mira, el tema del consejo consultivo de la CNDH es muy interesante. El consejo consultivo en la época de Soberanes no se renovó. Y cuando se planteó la solicitud de renovación, Soberanes impidió la renovación de ese consejo consultivo. Muchas organizaciones insistimos en que la Comisión de Derechos Humanos del Senado abriera el debate y él se opuso. Y por eso planteamos que hoy uno de los retos que tiene el nuevo ombudsman es abrir su consejo consultivo para garantizar que el ombudsman tenga algún control. Es decir, él en la posición del aborto pasó por encima del consejo consultivo. O sea, y que haya un consejo plural
plural, que determine la posición institucional. Institucional. Y se podrá dar el caso, por ejemplo, que a lo mejor el ombudsman dice, yo estoy a favor de la penalización del aborto, pero el consejo de la comisión es por la despenalización. Mi posición institucional debe ser esa. O no solo por institucionalmente es recordarle al ombudsman, el consejo le puede decir, mira, tu posición personal puede ser esta, pero tu posición como ombudsman en el marco del Estado de Derecho, en el marco de los tratados, es una posición neutral o asumiendo posición en favor de los tratados internacionales. Pero claro, si yo no tengo un consejo consultivo que me controle, como no lo tuvo Soberanes durante muchos años, pues va a ser muy difícil. Y ahora Plasencia tendría que modificar y abrir la discusión y el debate de su consejo consultivo. Ahora, estos han sido un poco los desafíos internos de la comisión como institución. Claro. Entonces, bueno, la necesidad de tener sueldos que sean decorosos, pero no como los que se tienen ahora, tal vez reducir estructura, que funcione un consejo consultivo. Ahora, los desafíos a los que nos debe enfrentar el ombudsman respecto a los derechos humanos en el país, ¿cuáles son? Mira, hoy hay un gran desafío y es un posicionamiento claro frente al tema de seguridad pública, el combate a la delincuencia organizada y los derechos humanos. Eso es un desafío que el ombudsman debe plantear claramente y empezar a asumir posicionamientos puntuales en ese sentido. Un tema central es ese, tener claridad frente a cuáles son los límites que se deben dar hoy en día en el combate a la delincuencia organizada. Un posicionamiento claro, por ejemplo, frente al tema del arraigo, que hemos venido insistiendo. Si la CNDH, a pesar de que se constitucionalizó esa figura monstruosa, a mi modo de ver, que es el arraigo, que permite mantener a una persona en investigación 40 o hasta 80 días, ya en el foro judicial hay todas unas recomendaciones internacionales, ese mecanismo puede ser necesario. Muchos podrían decir, es necesario que exista esa figura, ok, pero esa necesariedad implica que no haya controles al arraigo, que no haya lugares determinados. El ombudsman debe pronunciarse urgentemente sobre el tema de regular la institución del arraigo, en el tema de la seguridad pública, hacer un llamado a las autoridades, al ejército en particular, a que el combate a la delincuencia organizada se tiene que hacer en el marco de la Constitución y en el respeto a los derechos humanos. Tiene que poner los ojos y los puntos sobre las IES claramente, contundentemente, respecto del tema de la justicia militar, por ejemplo, que es un debate amplísimo que tú hemos que viene tocándose ya en los últimos 2 años de manera importante. Que tiene que ver no con atacar al ejército, que eso es una actitud maniquea de algunas personas, tiene que ver con establecer claramente que el artículo 13 constitucional impide que una persona o que un militar que ha cometido una violación grave a los derechos de los ciudadanos pueda ser juzgado por los propios militares. Es evidente que la justicia militar no es independiente, no es imparcial, es vertical, no es justicia, y se debe aplicar solo a los actos del servicio que cometen los militares. Desaparecer forzadamente, torturar, detener arbitrariamente, golpear a una persona no es un acto del servicio. Entonces, ahí hay un debate central del ombudsman, un debate importante. Y el otro tema importante son los derechos sociales. ¿Qué está pasando en México con la pobreza? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos avanzar en una construcción de derechos? ¿Cómo el Estado puede responsabilizarse aún más sobre este tipo de derechos? Juan Carlos, para nuestro público, digo que no son abogados o siéndolos, no son especialistas, en el rubro de derechos sociales, ¿cuáles entrarían? Pues mira, un tema central de los derechos sociales tiene que ver con lo que se ha denominado la criminalización de la protesta social. No sé si te lo planteo. En muchos casos, las comunidades que les han negado, por ejemplo, se perdió la cosecha y el Estado no da los subsidios. Las comunidades se levantan, protestan y bloquean una carretera. Viene la represión. Y pasa con lo de Jacinta. No o lo de Atenco, o muchos otros miles de casos donde ante la protesta, ante la desesperación de las comunidades, viene todo un proceso de resistencia, de reivindicación, muchas veces violento, que afecta el propio Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no hay canales institucionales que permitan sentar a negociar al Estado con las comunidades. Ahí debería estar la CNDH, es decir, intentando evitar que estos conflictos estallen violentamente e intentando poner sobre la mesa de discusión a las partes encontradas, es decir, intentar apagar los conflictos sociales violentos que se están dando en el proceso de la pobreza y la criminalización. Eso es un tema central. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que la situación ha hecho que la gente se empiece a levantar, a protestar por temas de hambre, por temas de falta de subsidios, por mucho el tema de la crisis del agro. Y criminalizo esas conductas cuando se convierten en protestas
o van más allá de protestas. Y el resultado que voy a tener es meter a 200 personas a la cárcel, los líderes y todo lo que viene después, ¿no? Sí, la toma de la estación de policía. ¿Por qué? Porque antes no hay un canal previo que despresurice y que logre resolver. Ahí debería estar la CNDH, intentando resolver o mediando en los innumerables conflictos sociales que hay en este país, para garantizar que las partes en una posición neutral acerquen y evitar que estas situaciones continúen avanzando, ¿no? Eso es otro gran reto que tendría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en esta lucha contra la delincuencia organizada, tú ya pusiste el tema seguridad pública, mencionaste el arraigo. ¿Cómo hacer ahí, Juan Carlos, para que haya un balance adecuado? ¿Sistemas de control decías? Sí, mira. O sea, de alguna manera puedo entender que tu postura es, ok, el arraigo no me gusta, pero puede ser que sea necesario en este momento, pero pongamos controles, claro, y normas y reglas específicas de cómo se va a operar. Exacto. Mira, a mí y algunos académicos y profesores de derechos humanos y organizaciones, cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional el arraigo, no sé si recuerdas, determinó que era el gobierno federal, en la propuesta de reforma a la Constitución en el año 2008, incorpora el arraigo y lo constitucionaliza. Una lógica, a mi modo de ver, bastante maniquea y diabólica, en el sentido de decir algo que es inconstitucional, lo subo a la Constitución. ¿Cómo se entiende eso? Ahora, el tema es, yo ya no puedo reformar la Constitución, o lo podría hacer, pero es un proceso muy largo. Mientras tanto van a seguir arraigando personas, van a seguir deteniendo 40, 80 días. La insistencia está en establecer controles estrictos en el tema del arraigo. Es decir, que el juez de control que ordena el arraigo tenga la capacidad de decidir, ok, te voy a arraigar, pero no por 40 días, te voy a arraigar 15 días, de acuerdo a la necesidad de la investigación, primer tema. Segundo tema, el tema, ¿dónde estamos arraigando a la gente? En hoteles particulares, en casas particulares, en instalaciones militares, y eso es gravísimo. Es decir, ¿quién entra a una instalación militar para determinar si la persona está siendo bien tratada o no? Entonces, los controles, ahí la CNDH debería estar actuando en las comisiones estatales de derechos humanos, exigiendo controles estrictos a que los abogados puedan tener el tiempo adecuado para las visitas y preparar la defensa de las personas, a que la familia pueda visitar, a que se establezcan criterios claros de control a la persona. Y aquí quiero plantear algo muy importante. Se viene planteando en el país que aquellos que hacemos un llamado a que el Estado de Derecho no se desborde, estamos defendiendo la delincuencia. Esta paradoja que existe. Que siempre ha sido la crítica, ¿no? La crítica y la forma de golpear a los activistas en la derechos humanos. Los defensores de derechos humanos defienden a los delincuentes. Es un poco la premisa para descalificar toda la labor. Y ahí creo yo que hasta que hay alguna frase que dice que el ciudadano que es más conservador se vuelve liberal cuando pisa la cárcel. Porque podemos estar hoy aquí y mañana estar siendo arraigados, siendo una persona completamente honesta, completamente... Le dimos nuestra tarjeta de presentación a alguien que tiene un vínculo con la delincuencia organizada, etcétera. No, tal cual están sucediendo ciertas cosas. En ese momento me vuelvo... Y ahí ya no me parecerá la figura. Ahí ya no me parecerá. Pues ahí ya me vuelvo una persona democrática y exijo mis derechos y pido que las organizaciones de derechos humanos hice una arbitrariedad y denuncio al Estado, ¿no? Entonces, ahí hay que ser bastante claro. Ya, si yo estoy dispuesto a que se impongan medidas represivas fuertes, draconianas, que afecten los derechos, también tengo que estar dispuesto que en algún momento a mí se me aplique. Claro. Y ahí la ciudadanía tiene que ponderar esa situación, ¿no? Muy bien, digo, recuerdo una anécdota que achacaban a un gobernador, que no digo el nombre, ya no es gobernador, pero sí, no sé si es cierto o no, que le decía, ¿por qué construye más cárceles que escuelas? Bueno, yo porque a la escuela ya fui, a la cárcel no sé. Entonces digo, ¿no sería el que hizo trampa en una carrera de Creo atletismo? Que sí. Juan Carlos, es muy interesante el tema, digo, podríamos abordar muchos más temas. Yo por lo pronto te agradezco que hayamos tocado unos, creo que son relevantes, que sirven para ilustrar a la gente que nos ve sobre esta materia. Y pues, por lo pronto no tengo más que agradecerte tu presencia y a ustedes el que nos hayan sintonizado, que nos hayan escuchado, y recordarle que nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.